Hola, hola a todos. Esta segunda temporada ha sido muy bien acogida, hemos crecido en usuarios y hemos recibido muchos requerimientos e inquietudes que esperamos ir resolviendo con el transcurso de la temporada. Así que, esta semana hablaremos de onicofagia, el hábito de comerse las uñas. ¿Cuándo nos sucede esta situación? Cuando vamos a presentar un examen, previo a una reunión familiar, con la expectativa de una cita médica, cuando vemos la televisión o si vamos a jugar videojuegos con los amigos, entre otras situaciones. Lo más común es que sean situaciones estresantes o de aburrimiento. Todos estos contextos tienen algo en común. En todas ellas, la ansiedad, la preocupación o la timidez pueden invadirnos. Para muchas personas, comerse las uñas es una herramienta para canalizar sensaciones, aunque sea de forma inconsciente. Esta condición es bien frecuente, especialmente en los niños de 7 a 10 años con una prevalencia del 30%, la cual suele aumentar en la adolescencia y remitir en la vida adulta. La onicofagia se caracteriza por el hábito compulsivo de masticar o morder el borde libre de las uñas. Debe distinguirse de la onicotilomanía, que consiste en el hábito de arrancarse voluntariamente las uñas o cortárselas de manera excesiva y reiterada. Otro concepto a tener en cuenta es la dermatofagia, que se considera un hábito nervioso o compulsivo hacia la automutilación de la piel o los llamados cueros, cueritos o padrastros de la piel con los dientes. Esta conducta se agrupa entre los trastornos de control de los impulsos. La mayoría de la gente solo muerde la piel o arranca los cueros, pero no se los come, aunque algunos sí. Es por ello que se ha propuesto llamarla, en lugar de dermatofagia, dermatodaxia. Es habitual que algunos niños y adolescentes tengan conjuntamente otros hábitos nerviosos similares, pero no iguales, como la tricofagia, que es morder y comerse el pelo, la dermatilomanía, escoriar o pellizcar la piel. De hecho, muchos niños logran superar la onicofagia, pero persisten con la dermatofagia. Generalmente la onicofagia se considera una compulsión, es decir, es una conducta repetitiva que se realiza para manejar sensaciones de ansiedad, pensamientos intrusivos y sensaciones de inquietud. Muchos clínicos defienden la onicofagia como signo de perfeccionismo y no como signo de nervios o ansiedad, tal y como pensamos la mayoría. Lo que resulta claro es que afecta nuestra salud oral, imagen social y autoestima, y en los casos más graves se convierte en un factor para desarrollar posibles infecciones y afecta significativamente el desempeño funcional de nuestros hijos. Quiero darles unas recomendaciones que pueden ayudarles a poder manejar mejor esta situación con sus hijos. Lo primero que debemos implementar en casa es observar en qué situaciones lo hacen más o menos y qué emoción se asocia a la conducta. Después se puede buscar la causa de esa emoción e intentar solucionarla. Ojo, no a los métodos aversivos. Es frecuente que se aconsejen técnicas que disuadan de realizar el hábito, por ejemplo, impregnar los dedos con extracto de pimienta, aplicar una capa de esmalte que sabe amargo, uñas postizas, guantes, etc. Realmente las técnicas de distracción son más útiles y preferibles, dirigidas a realizar tareas que requieran las manos e impidan por tanto morderlas, y en los niños se adiciona el recompensar los logros o el refuerzo positivo. Una buena forma de establecer un impacto de la situación es mediante los autorregistros, anotando los momentos en los que te muerdes las uñas. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Anotarlo es una forma de tomar conciencia de qué actividades nos generan ansiedad. Las horas, los lugares. Cada momento es importante porque te dará una idea de los estímulos que tienes más asociados con la acción de comerte las uñas. Muy importante recordar que tenemos que actuar en dos focos, la boca y las manos. En relación a la boca podemos recurrir a masticar chicle, tener un dulce, protectores de boca, caramelos, etc. Tener algo en la boca retira esa necesidad de ocupar ese espacio. Con los dedos podemos usar pelotas antiestrés, pintarse las uñas en los adolescentes, tener distractores como un llavero, un bolígrafo o cualquiera de los dispositivos recientes que nos ayuden a distraer nuestra atención. En los niños preescolares vale la pena ponerse metas pequeñas. Se puede establecer metas con 1 o con 2 dedos primero o proponerse un objetivo de fin de semana o periodo vacacional. La suma de objetivos sencillos y más fáciles hará que alcancemos grandes metas. Buscar pensamientos alternativos a los que acudir y mensajes positivos en los que apoyarte. Otro recurso es el entrenamiento del cuerpo en respiración y relajación para combatir las situaciones que provocan nerviosismo, preocupación o ansiedad.
A veces podemos hacer ejercicios prácticos como llevarse la mano a la boca y dejarla 5 centímetros, aguantando las sensaciones o morderse un dedo y aguantar 20 segundos. Si se hace de una forma consciente y como entrenamiento, poco a poco nos vamos acostumbrando a ello y será más fácil identificar las sensaciones que preceden al acto que queremos evitar, que es el de mordernos las uñas. También podemos asumirlo como un reto y no un problema. Decirle a las personas cercanas, familiares, amigos, que nos estamos proponiendo dejar de hacerlo. Esto genera mayor compromiso e involucra a otras personas a ayudarnos. En las reuniones sociales o fiestas, procurar no estar solo. Buscar amigos con los que podamos dialogar o hablar. Normalmente somos mucho menos propensos a mordernos las uñas cuando hay gente que nos está observando. Finalmente, en los adolescentes, hacer su manicure, aunque tú no lo creas, de manera regular hace que te veas las uñas bien pintadas y arregladas. Por muy cortas que las tengas, empiezas a mirarlas de otro modo. Cuando las arregla una persona experta, disminuyen las ganas de comerte las uñas o de meterte los dedos a la boca. Como siempre, y como lo recomendamos en la gran mayoría de nuestros videos, lo más importante es que consultes a un profesional en salud mental que pueda asesorarte, orientarte y hacer una evaluación adecuada de tu hijo para poder saber qué otro tipo de síntomas están asociados y poder intervenir de la manera más apropiada y salvaguardar la salud mental de nuestros hijos. Recuerda compartir nuestro material. Mejores padres, mejores hijos. Simplemente lo merecen todo. Síguenos en redes sociales como @Dr. Muñoz Farías. Un abrazo y hasta pronto.